¿Están listos para la palabra? ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a Juan 11. Y dice así: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo, aquel que amas, está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado de esa enfermedad. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Y pasando ese tiempo les dijo a sus discípulos: vámonos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó: cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se mejorará. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba tomando una siesta. Pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apoderaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a María y a Marta por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de estar muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que le siguieron, y cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera?
Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Y Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Y entonces Jesús miró al cielo y dio gracias. Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de allí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¡Wow! Me encanta esta historia. Me encanta. Vamos a dar un poquito de trasfondo. Fíjate que Betania estaba muy cerca de ahí, de donde Jesús siempre usaba Betania como un lugar para ir a descansar. Él había conocido, no sabemos cómo ni cuándo, a María, a Marta y a Lázaro, que aparentemente no se menciona que ninguno de los 3 estuviera casado. Sabemos que los 3 vivían juntos. Sabemos que venían de una familia muy predominante, una familia rica. ¿Por qué sabemos que vivían en una familia rica? Pues porque tenían una casa en donde cabían todos los discípulos y todos sus seguidores, y Jesús muy seguido usaba su sala, la estancia de su casa, para tener reuniones ahí. Lo sabemos porque en una ocasión María se sentó a sus pies a escuchar la prédica en vez de ayudar a su hermana a servir los platos y a tener a toda la gente atendida. En aquel entonces, una casa que tenía una estancia de ese tamaño solamente la podían tener la gente que tenía dinero. Así es que podemos concluir por suposición y por deducción que María, Marta y Lázaro aportaban también al ministerio de Jesús. Aportaban prestando su casa, pero yo creo que también con sus ofrendas. Y también siempre ofrecían a Jesús un lugar, una recámara para descansar y recobrar fuerzas. A través de los años se hicieron sus mejores amigos. Siempre era el lugar en donde iba a buscar descanso del cuerpo, porque el Getsemaní era donde iba a buscar descanso del alma y del espíritu. Y entonces, estos 3 se convirtieron como sus hermanos, porque acuérdense que en aquel tiempo los verdaderos hermanos de carne de Jesús no creían en él y lo rechazaban, y no podía ir muy seguido a Nazaret porque cada vez que iba a pasar tiempo con su familia de sangre, lo rechazaban, lo querían apedrear, lo querían hacer a un lado, se burlaban de él, no lo aceptaban. Ayer hablábamos que cuando Jesús estuvo en Nazaret se maravilló de la incredulidad de los miembros de su familia y de su comunidad. Y entonces él escogió Betania como una segunda casa. Y había creado estos lazos con estos 3 hermanos. Y estos lazos eran extraordinarios, porque en aquel tiempo las mujeres y los varones no convivían. Cuando había varones en casa, cuando había fiestas donde los varones se sentaban a discutir, las mujeres no se sentaban a los pies del maestro. Eso estaba completamente prohibido. Las mujeres no podían convivir con los rabinos. Los rabinos eran los maestros de la palabra. Ellas no podían convivir con los rabinos. Ellas tenían que hacer lo que Marta. Ellas tenían que servir la cena y luego salirse y escuchar. Podían escuchar, pero siempre tenía que ser detrás de bambalinas o detrás de una pared por una ventana, escuchar al maestro hablar. Pero Jesús no era como cualquier otro maestro. Jesús invitó a las mujeres a que se sentaran a sus pies. La palabra de los evangelios es increíblemente inclusiva. Muchas veces yo pensaba cuando, por ejemplo, dice que Jesús dio de comer a los 5,000 hombres, ¿verdad? Hombres
más mujeres y niños. Al principio yo pensaba como, bueno, ¿por qué no contaron a las mujeres y a los niños? ¿Por qué nada más contaron a los hombres? ¿Qué discriminatorio es eso? Pero es al revés, ¿sabes? Que los evangelistas, que los apóstoles hayan escrito más mujeres y niñas, ya era algo, niños era algo extraordinario, porque a las mujeres nunca se les contaba. Entonces, que ellos hubieran puesto ahí esas líneas como entre escondidas para que las mujeres nos diéramos cuenta que en el corazón de Jesús sí estábamos contadas. Y no es el Congreso de Mujeres, así es que no me voy a enfatizar todas las mujeres, pero bueno, ese es mi tema. Pero lo que quiero que entiendas es que la familiaridad que había entre Jesús, María, Marta y Lázaro era más que amigos, era amor de hermanos. Entonces Jesús se encontraba no muy lejos de Betania cuando le mandan el mensaje de que Lázaro está muy enfermo. Y María y Marta tienen la esperanza de que Jesús deje todo lo que está haciendo, como lo hizo en muchas otras ocasiones, para sanar a la hija de Jairo, para ir a ver al siervo del centurión, para ir a sanar a la suegra de Pedro. Cuando los amigos bajaron, ¿verdad? Amigos bajaron al paralítico, dejó de predicar, ignoró todo lo que estaba haciendo y se concentró de lleno en sanar al paralítico y perdonarle de sus pecados. En muchas ocasiones Jesús había inmediatamente dejado lo que estaba haciendo y había corrido al auxilio de quien le pedía ayuda. Marta y María no esperaban nada diferente. Al revés, esperaban trato especial. Eran los amigos, eran los hermanos. Y le mandan decir con un siervo: Jesús, aquel a quien tú amas, está enfermo. Y miren, son muy poquitas ocasiones, y me encanta esto, y lo voy a poner como un plugin nomás, porque son poquitas ocasiones en donde una persona se llama a sí misma, o una persona muy cercana a él, como en el caso de Lázaro, alguien que Jesús ama. Por ejemplo, Juan, el discípulo amado, solamente se encuentra en Juan. En ningún otro de los evangelios dice que Juan es el discípulo amado. Solamente en el evangelio que él solito escribió de sí mismo. Y en esta ocasión también, ¿no? Marta y María se sabían amadas por Jesús. Y cuando le mandan el mensaje es: dile que el que ama está enfermo. Que aquel al que ama está enfermo. Como si no amara a nadie más. Y eso es extraordinario. A mí me encanta llegar a los pies de Jesús, subirme a sus piernas, porque yo así soy como muy, ¿verdad? Me encanta imaginarme las cosas y sentarme y acurrucarme y decirle: ya llego a quien amas. Qué padre es cuando nos sentimos amados por Jesús, ¿verdad? Es otra perspectiva de vida, hermanos. Cuando tenemos la revelación del amor de Jesús. Y Marta y María la tenían. Y sabían quién era, porque creían en él. Y le mandan a decir. Y yo me imagino que los discípulos estaban así como que: ¿a qué horas empacamos, Jesús? ¿Ya empezamos a recoger las maletas? Y Jesús voltea y dice: no, aquí nos vamos a quedar otros 2 días. Y todos: ¿what? O sea, está enfermo el que amas. Ajá, aquí nos vamos a quedar 2 días más. Yo me imagino que se sorprendieron, que los discípulos quedaron como un poco anonadados, ¿verdad? ¿Por qué será? Jesús era intencional en todo, y ya lo estaban conociendo. Pero eran medio tortícolis, así decía mi abuelito. Eran medio, no agarraban la onda muchas veces. A los 2 días, entonces, se levanta de su lugar y dice: ok, ya es hora. Ahora sí, ya nos vamos.
Se habían quedado sorprendidos de que no iban porque estaba enfermo. Sabían que había una enfermedad. Sabían que había que ir. Y en el momento que Jesús les dice, empaquen, ya vámonos. Ay, no, ¿cómo que vamos a ir para allá? Pues no trataron de apedrearte el otro día. Y Jesús otra vez con toda paciencia. Nuestro amigo Lázaro ha dormido. Y todavía piensan, ay, pues está tomando una siesta. Pues mejor, porque cuando tienes gripa, lo mejor es dormir. Se va a recuperar más pronto. Y Jesús otra vez, ah, no, Lázaro está muerto. Jesús ya había tenido conversaciones con Dios Padre sobre la muerte de Lázaro. Porque cuando se para enfrente de la tumba, dice, gracias por escucharme. Gracias por oír mi voz. Jesús y Dios Padre habían estado dialogando sobre la muerte de Lázaro. Habían estado platicando de qué se va a tratar esto, para qué va a servir. ¿Por qué estás permitiendo todas estas circunstancias y por qué las estoy acomodando como las debo acomodar? Y por fin Jesús comparte con sus discípulos y les dice, vamos a resucitar a Lázaro. O sea, yo no sé tú, pero si yo hubiera sido el discípulo y yo estoy ahí sentado, empacando, preparando irnos, todo aprensivo porque pues la última vez que fui le tiraron unas cuantas piedras a Jesús y nomás estoy pensando en eso. Y aparte estoy triste porque ya me dijo Jesús que Lázaro se murió y estoy en todo ese rollo y de repente Jesús me dice, ándale, apúrate a empacar porque ya nos tenemos que ir porque voy a ir a resucitar a Lázaro. Tú imagínate, no sé, me encanta pensar cómo hubiera reaccionado yo a todas esas circunstancias. ¿Qué momentos estaban viviendo los discípulos? ¿Qué cosas tan increíbles estaban viviendo? A resucitar. Ya habían resucitado muertos Jesús, ¿eh? Lázaro no fue el primero. Ya había resucitado a la hija de Jairo. Ya había resucitado al hijo de la viuda. Ya había levantado muertos. No era nada nuevo. Pero este era su amigo. Este era su amigo. Y los discípulos sabían que si se habían esperado 2 días, era intencional. Algo grande venía. Algo diferente venía. Algo extraordinario venía. Y entonces van. Y yo me los imagino en el camino como no sabiendo si estar tristes o contentos o emocionados, ¿verdad? Porque yo me puedo imaginar que cuando tú sabes que viene el milagro y además un milagro como este, tu camino a Betania es como, ¡yay! Vamos a resucitar a Lázaro, ¿no? Pero no. Dice que cuando llega como quien ha perdido un amigo. Llega como quien ha perdido un amigo, llega con el corazón en la mano. Y bueno, Betania era un pueblo pequeño, así es que rápidamente se corrió la voz de que ahí venía Jesús. Y claro, Marta, colérica así como yo, no se esperó a que nadie le dijera. Y va con todo el dolor en su corazón, no entendiendo por qué Jesús no se había venido a tiempo para prevenir la muerte de su hermano. Llega y se le para enfrente y lo voltea a ver y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le reclama. ¿Por qué sé que le reclama? Porque ya conocíamos el carácter de Marta anteriormente. Sabíamos que Marta era reclamadora, ¿sí o no? Jesús, ¿qué rollo con María? Dile que se pare y que me ayude. ¿Por qué la dejas que esté ahí sentada? Eso va contra todas las reglas.
Dile que se pare, que me ayude con las lentejas. Mira cuánta gente está aquí, a todos les estoy sirviendo yo sola. ¿Sabíamos que era quejumbres? Sabíamos que sabía reclamar. Si ella llegó con esa misma actitud, Señor, ¿qué pasó? Te mandé llamar, te dije que Alcamaba estaba enfermo. ¿Por qué no te viniste? Si te hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús voltea y le dice, hey, ¿que no sabes quién soy? ¿No sabes quién soy? Claro, Señor, yo sé que tú eres el Mesías. Sé que eres Dios. Pues tu hermano resucitará entonces. Y rápido nos vamos a acomodar lo milagroso en nuestra pequeña mente, ¿verdad? Porque lo tenemos que entender. Y María dice, claro, al final de los tiempos, cuando todos resuciten, Lázaro también, como si Jesús le estuviera dando una clase de teología. Yo imagino que Jesús se le quedó viendo como, ¿really? Estamos hablando de la vida y la muerte y tú te vas al Apocalipsis. ¿No? Ayer me platicaban que en uno de los congresos de parejas que tuvieron, estaban en un panel contestando preguntas sobre la problemática que es vivir en pareja. Y llega una pregunta sobre si va a haber trompetas o no en la segunda venida de Cristo. Amigo, desaprovechaste el momento. Lo que queremos saber es si hay trompetas en tu casa. ¿Sí me entiendes? O sea, María le dice, sí, en los últimos tiempos, en la última resurrección. Y Jesús, pues si la resurrección está aquí, está parada enfrente de ti. Yo soy la resurrección y la vida. Yo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella, oh my God, ¿qué quiere decir eso? No tengo la menor idea. Vas a ver quién soy, María. Te voy a mostrar quién soy. Pon atención. Abre tus oídos, abre tu mente, abre tu corazón para que veas que yo soy Dios. Y que por mis ojos no pasa nada desapercibido. Y que en esto hay un plan. En esto hay un plan glorioso para demostrarle al mundo quién soy, porque ahora sí van a creer. Y se la pone. Porque ¿qué dice que Jesús estaba lleno de? Rabia. ¿Estaba lleno de rabia con María y Marta? ¿Estaba enojada con ellas? No, amigos. Estaba enojada con las circunstancias que en el mundo existen que producen muerte. Porque Él es vida. Toda la muerte va en contra de quién es Él. Si leemos la historia completa del Génesis hasta el Apocalipsis, podemos entender que en Él hay vida. Que la muerte, que el hecho de que tenían que morir todos los becerros para poder medio perdonar y acomodar al pueblo en buena estancia con Dios, eso era aberración. ¿Por qué? Porque cuando leemos todas las leyes, cuando se refiere a la muerte, era la muerte, no. Te tienes que lavar si tocas un muerto. Si el muerto se muere en tu casa, tienes que lavar todo. Porque no, la muerte y Dios no conviven. No entra en el plan maestro y divino de Dios la muerte. Dios rechaza la muerte. Y el coraje era, este mundo caído que ha producido muerte. Y bueno, yo me imagino que la pobre de María se fue así, de Marta, no sabiendo ni qué rollo, hasta su casa, porque no dejaba de estar lutando. ¿Estamos de acuerdo? Y llega a casa y había una multitud de gente ahí consolando a María y
y me imagino que había mujeres preparando comida y atendiendo y los hombres viendo todos los asuntos de la economía del hogar, porque se iban a quedar 2 mujeres solas. Y María, yo me imagino que estaba en una sillita así, sentada, porque ella era súper melancólica. Y María se acerca y al oído le dice: el maestro ha llegado, está preguntando por ti. Bueno, salió disparada, tan disparada que todos se dieron cuenta que se había levantado y había salido de la casa. Y claro, todos los chismirris ahí van detrás de ella. No, pues no, yo creo que va a ir a la tumba a tumbarse ahí a llorar y a lamentarse, y hay que acompañarla porque quién sabe si se quite la vida. Y ahí van todos detrás de ella. Y la otra sale apresurada. Quiere ver a su maestro. Y llega. Jesús está en el mismo lugar donde Marta lo dejó parado. Y llega María y se tumba a sus pies y le abraza el vestido. Insólito en los tiempos de Jesús que una mujer hiciera eso. Se tumba y lo abraza y empieza a llorar y llorar y llorar. Jesús, es que si hubieras venido, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús se llena de emoción. Su corazón se rompe, se estira y se agacha y la abraza. ¿En dónde lo has puesto, María? ¿En dónde está? Dime dónde. Señor, te llevo. Y los dos llorando a lágrima abierta y moco tendido, caminan abrazados hacia la tumba. Y el corazón de Jesús está quebrado, está llorando. Y yo te pregunto, ¿por qué 2 reacciones completamente diferentes a la mismita pregunta? Marta y María, las 2 hicieron el mismo reclamo. Y la reacción de Jesús fue completamente diferente para una y para otra. A Marta le habló firme. Le habló de su identidad, de quién es Él, de lo que es capaz de hacer, porque Él es todo Dios. Todo Dios, y la muerte y la vida están en sus manos y solamente Él las puede dar. Y a María la toma en sus brazos y llora con ella, porque Él es todo hombre. Y la reacción natural del hombre ante una pérdida tan grande es el corazón quebrado, es el llanto, es el luto. ¿Sí o no? Todo Dios, todo hombre, en cuestión de unos minutos. Y van ante la tumba. Y Jesús da gracias. Da gracias porque tuvo esta conversación con el Padre durante 2 días. Para juntos planear qué iba a suceder. Y Jesús se pone delante de la piedra. Y en el instante grita. Y quiero que te lo imagines gritando, porque todo el dolor de su corazón, pero también toda la pasión de su divinidad, se manifestaron en ese grito. Lázaro, sal de allí.
Y Lázaro salió. Y a mí medio me apachurra un poquito cuando las historias acaban así como sin todo el punch, ¿verdad? Porque a mí me hubiera encantado que entonces Juan nos describiera cómo se maravilló la gente y cómo recibió a Lázaro, y cuando le quitaron todo, ¿le traerían ropa? O sea, como que nos perdemos toda esa parte. No es como cuando las películas se acaban así como... A mí me gusta como inventarle el final. Debió de haber sido algo extraordinario. Debió de haber sido algo que tumbó a la gente al suelo. ¿Tú no te hubieras hincado? ¿Qué es eso? ¡Wow! Y ahora Lázaro tenía días muerto. Días muerto. Era algo que jamás se había visto en la historia. ¡Wow! Pero quiero irme un poquito más abajo para que cerremos este cuento, que no es cuento, que es verdad. Un poquito más abajo en el pasaje dice que entonces muchos creyeron en él, ¿verdad? Sí nos dice eso, que después de la resurrección de Lázaro se pasó la voz como fuego, ¿no? Digo, porque para pasar la voz somos buenísimos. ¿Oíste lo que pasó? Y acuérdate que María y Lázaro y Marta eran de una familia muy predominante, muy rica. Todo el mundo quería saber qué pasaba con María, Lázaro y Marta, porque eran los ricos del pueblo. Así somos, ¿no? Compramos las revistas para ver qué está pasando con los ricos. Todavía. Y la voz se pasó. Y la gente se empezó a maravillar y se empezó a mover y se empezó a inquietar. Pero más adelante en el pasaje dice que los que se fijaron, que los que pusieron más atención, que los que se empezaron a asustar fueron los grandes religiosos. Y se les paró la orejita. Ahora sí, con esto no lo vamos a poder apaciguar. Va a ser imposible. ¿Cómo vamos a explicar este milagro? Todos los demás medios los habían explicado y habían sido cosas, lo habían expuesto a situaciones controversiales en contra de la ley que regía. Pero ¿quién podía contra un hombre que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos? Y dice la palabra que desde ese día, desde el momento de la resurrección de Lázaro, desde ese día comenzaron a tener las juntas para planear su muerte. Desde ese día empezaron a armar la estrategia de cómo lo iban a traicionar, cómo iban a convencer a uno de sus discípulos para que lo traicionara, cuánto dinero le iban a pagar, cuánto le iban a pagar a los testigos falsos, cómo lo iban a hacer de noche para que nadie se diera cuenta, cómo iban a hostigar a los discípulos para hacerlos chiquitos en vez de grandes y salieran corriendo, y que solamente fueran las mujeres las que se atrevieron a acompañar a Jesús hasta la cruz. Todo lo empezaron a planear, juntas secretas, en casa de los grandes religiosos del tiempo. Empezaron a planear. Y entonces te quiero decir una cosa. Esos 2 días que Jesús pasó en conversación con el Padre, no se trataban de si iba a resucitar a Lázaro o no. Eso ya era un hecho. Se trataba de Jesús decir que sí a la cruz. Porque él sabía que una vez resucitado Lázaro, ya no había vuelta atrás. El camino era hacia la muerte. Y esos 2 días estuvo en conversación con su Padre.
Y yo me imagino que hubo momentos como en el Getsemaní. Lo tengo que hacer, Padre. Si la muerte va en contra de todo lo que somos. Y Dios Padre, sí, hijito. Si lo tienes que hacer. Si los amas. Si los amas, lo tienes que hacer. Jesús amó a Lázaro. Jesús quería resucitar a Lázaro, pero no se trataba nada más de volver a tener a su amigo. Se trataba de decir que sí a la cruz. Y el día que él se paró enfrente de la tumba de Lázaro, al gritarle, Lázaro, sal de ahí, la imagen de la cruz era donde él tenía puesta la vista. Y ya no había vuelta atrás. Ese día escogió también resucitarte a ti. Ese día dijo, porrita, Lázaro, sal de ahí. Y en efecto, muy rápidamente, después de ese incidente, se suscitaron todos los eventos que llevaron a Jesús a la cruz. Y sí, Lázaro resucitó, vivió bastantes años más. Los 3 hermanos vendieron todo lo que tenían y se fueron de misioneros. No pudieron seguir viviendo su vida normal, cotidiana, después de un milagro así. Se convirtieron en misioneros evangelistas, grandes héroes del reino y del esparcimiento del mensaje de Jesús y de la primera iglesia. Pero Lázaro volvió a morir. Pero Jesús resucitó. Jesús resucitó. Pero no sin antes, en su completa divinidad, se despojó de todo lo que él era y se hizo todo hombre por amor a ti, y sufrió la muerte, y muerte de cruz. Pero no nada más eso, llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y mira, va a haber veces en tu vida, en el caminar con Cristo, que Jesús se va a tener que poner delante de ti y hablarte con firmeza la verdad de quién es Él, por la manera en que estás actuando o reaccionando a las circunstancias de tu vida. Y Él se va a presentar en toda su autoridad y te va a decir, ¡hey! ¿Que no te acuerdas? ¿No te acuerdas de dónde te saqué y en dónde estás hoy? ¿Ya se te olvidó que yo soy la resurrección y la vida y que puedo traer vida a cualquier situación y circunstancia de tu vida? ¡Ey, despiértate, cachetaditas! ¿Ya se te olvidó tan pronto? ¿Te vas a portar como el pueblo de Israel? ¿Que estaban como pelotitas de ping pong? Y Él se va a presentar con toda autoridad y te va a poner en tu lugar y te va a decir, levántate, levanta la cabeza, párate, que no sabes en quién has creído. Pero va a haber otras ocasiones en tu vida en donde Jesús se va a tirar al suelo contigo y va a llorar contigo. Y te va a abrazar y te va a consolar y te va a coger en sus brazos y te va a decir, hijita mía, hijito mío, aquí estoy contigo, me duelo contigo, camino contigo, te abrazo, lloro contigo. Y eso es el equilibrio
del amor de Dios, que es Jesús, mostrando su verdad y su gracia. Su verdad y su gracia, que viven en una alianza divina que no podemos explicar, que coexiste y que nos da fuerza para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque Él no nos prometió que no íbamos a tener aflicciones. No nos prometió que la vida en este mundo iba a ser de color de rosita. No nos prometió que iban a ser puras campanitas. No nos prometió que siempre toda la gente nos iba a aplaudir. No. Es más, nos advirtió que iba a ser todo lo contrario. Y nos advirtió que íbamos a tener días en donde 2 días íbamos a estar sentados en oración con el Señor. ¿De veras quieres que vaya? ¿De veras quieres que vaya? ¿De veras quieres que vaya? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que vaya? ¿Se van a burlar de mí? ¿Me voy a sacar un 0 si le digo al maestro que no estoy dispuesto a escribir lo que él me está pidiendo que escriba? Mira, el otro día estaba leyendo un artículo de la iglesia en China. Un artículo que escribió Christine Caine, una gran predicadora. La invitaron los de la iglesia. Acuérdate que la iglesia en China es prohibida y entonces todo tienen en la secreta. Y los líderes de la iglesia la invitaron porque querían que viniera a entrenar a sus jóvenes, porque tenían el miedo de que los jóvenes estaban yendo ya a las grandes ciudades y se estaban contaminando del humanismo. Y querían que estos jóvenes que se estaban yendo a las grandes ciudades a estudiar y trabajar se fueran con una fe firme. Y la invitan a ella a dar una capacitación a líderes de jóvenes para que pudieran inyectar a los jóvenes de esta certeza del amor y de la doctrina de Jesús. Y le dice, queremos que vengas a entrenar porque tenemos temor de que vamos a empezar a perder a nuestros jóvenes porque nosotros no sabemos nada de esto de liderazgo de jóvenes. Nosotros lo único que sabemos es enseñar a nuestros miembros a evangelizarle a su verdugo cuando lo van a llevar a matar. Dice Christine Caine, me quedé. A mí me van a invitar a entrenar a sus jóvenes, Dios santo, ¿seré cristiana? Tú y yo vivimos bien cómodos, amiga y amigo. Vivimos bien cómodos. México será complicado. Sí, nos falta, nunca nos alcanza, lo que tú quieras. Y hay lugares en México donde los pastores han sido perseguidos y han sido matados. Pero nada que ver que con China y Arabia y unos países africanos en donde nada más decir que crees en Jesús es sentencia de muerte. Va a haber días en que vas a pasar 2 días platicando con el Padre. Y Él te va a decir, sí, que tú te sostengas firme en lo que te he llamado a hacer, va a tener consecuencias. Tal vez la consecuencia de la muerte de una amistad. Tal vez las consecuencias de la muerte de un matrimonio. Tal vez las consecuencias de la pérdida de algo que atesorabas. Pero yo soy la resurrección y la vida. Y te aseguro que de cada pérdida la victoria será más grande. Créele a Jesús.